Gracias. Buenos días. Bienvenidos a una clase más del componente de prótesis completa. Voy a presentar pantalla. En este momento ya se está presentando la pantalla. Ok, aquí estamos. Bueno, primeramente vamos a agradecer la clase de recorte muscular y sellado periférico a la doctora Ana Gabriela Vázquez, quien se tomó mucho tiempo para poder formular todo lo que está en este contenido. En este momento yo voy a ser la voz de ella a través de toda la presentación que ella ha trabajado para ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de recorte muscular y sellado periférico, que vendría siendo el cuarto paso de los que se ha venido platicando para la confección de la prótesis completa. Estos tres primeros pasos ya se platicaron a detalle en la última clase y entonces tenemos en nuestro poder al final de todo este proceso lo que sería la cubeta individual. Cubeta individual con características muy puntuales en la parte interna. Tiene una lámina de cera rosada de grosor uniforme que nos va a dar el espacio para hacer la colocación del material de impresión definitiva. Pero esta cubeta rosada, esta cubeta individual, tiene también otras características que ustedes pueden notar y es este festoneado donde evade los frenillos, inserciones musculares y esta anatomía particular es propia de cada paciente. He ahí la importancia de esta cubeta y no usar una cubeta de stock, una cubeta prefabricada. Entonces, vamos a el paso número 4, que es utilizar esta cubeta para colocar este material verde que ustedes ven alrededor, que es un material para impresionar el fondo del vestíbulo y poder copiar a detalle las inserciones musculares y frenillos que están alrededor. En la parte posterior también vamos a definir cuál es la zona vibrátil de la zona de interfaz entre paladar duro y paladar blando, y estas características que vamos a registrar nos sirven para poder hacer el sellado periférico. Esto es lo importante. Entonces, este es el cuarto paso. Hay una cubeta superior y una inferior, por supuesto. En la imagen solo hay una superior, pero siempre recordemos que estamos hablando de las dos. Y así posteriormente siguen los pasos para completar nuestro diseño. El objetivo general de la clase es proporcionar los conocimientos técnicos científicos teóricos para realizar correctamente el recorte muscular y sellado periférico en una cubeta individual superior e inferior. Los objetivos específicos son, número 1, identificar las estructuras a ser liberadas en el recorte muscular. Esto ya se habló también a detalle de anatomía con las clases del Dr. Carlos. Conocer y adquirir la técnica para realizar el recorte muscular dinámico y el sellado periférico en prótesis completa. Y conocer los materiales e instrumental necesarios para realizar este recorte muscular y el deseado sellado periférico. Bueno, recorte muscular, esto quiere decir que vamos a recortar de la cubeta las zonas de músculos, frenillos y la anatomía que nosotros vamos a respetar, la anatomía natural del paciente. En el entendido, claro que nuestro paciente posiblemente puede haber pasado por un proceso quirúrgico previo o no tuvo ninguna cirugía previa a su prótesis y estamos trabajando con todos los frenillos naturales y las inserciones musculares naturales del paciente. El recorte muscular se divide en dos, estático y dinámico. Voy a regresar a la imagen anterior, donde nosotros podemos ver aquí que la cubeta se realizó sobre un modelo. A esto se le llama estático, porque no teníamos el movimiento de nuestro paciente, no podíamos saber qué tanto se movía ese frenillo, porque los frenillos, ustedes saben, son tejido blando móvil. No sabíamos, entonces realizamos un recorte. Por eso les decía la anatomía particular de esta cubeta. Este recorte se realizó sobre el modelo de yeso.
A eso se le llama recorte muscular estático. Ahora, el recorte muscular dinámico es en paciente. Esta es una pequeña parte que debe quedar muy clara. Una prótesis completa, para que sea funcional, debe ser estable y retentiva. El recorte muscular dinámico y el sellado periférico va a permitir esto. ¿Por qué? Porque lo normal es que los frenillos se muevan y si nosotros hemos invadido la zona perteneciente al frenillo, la prótesis se va a desplazar. Al finalizar el recorte muscular estático, nosotros siempre hemos respetado la zona de la cubeta, ¿verdad? El fondo del vestíbulo, lo hemos respetado, pero hay zonas que tenemos que probar dentro del paciente para ver si esto es suficiente o amerita un recorte más intenso. Como pueden ver aquí en el frenillo medio central, aquí, para poder nosotros hacer un recorte en esa forma triangular específica, necesitamos unas vulcanitas más delgadas. Es posible que dentro de la carrera ustedes vayan adquiriendo vulcanitas de diferentes tamaños, porque si lo hacen con una vulcanita redonda, vamos a perder la anatomía y al final lo que queremos es siempre mantenernos unidos a la anatomía del paciente, no hacer un desgaste excesivo. Cuando llegamos a la boca del paciente y colocamos una cubeta, recalcando, una cubeta que está muy finamente pulida y que no va a lacerar al paciente, porque tenemos un paciente con una mucosa delgada, una mucosa sensible, con una cubeta 100% adecuada, llegamos a la boca del paciente y empezamos a observar con suficiente luz, en una posición adecuada del paciente, con espejos adecuados. Si es posible, tomamos fotografías porque estos registros fotográficos nos sirven de respaldo para nuestro diseño. En este caso, para poder observar en la imagen de la izquierda estos frenillos, hay que introducir los dedos en los carrillos del paciente, alar los labios, hay que traccionar. En la segunda fotografía se han ocupado retractores. Acá en la tercera fotografía pueden observar qué tanto se tuvo que tensionar el carrillo en dirección hacia la oreja del paciente. Entonces, nosotros vamos a manipular mucho la cara de nuestro paciente. Súper importante explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Nuestro paciente tiene que entender que vamos a realizar movimientos que para él podrían ser un poco bruscos, pero tenemos que explicarle cuál es el propósito. Los pacientes colaboran, ellos comprenden de qué se trata cuando lo estamos realizando, pero ustedes también ya obtuvieron el consentimiento con el paciente. En esta imagen podemos ver otro recorte muscular dinámico, otras imágenes donde hay otro tipo de retractores. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos que tener muchos instrumentos, mucho equipo que nos pueda facilitar la visualización. Si no tenemos una correcta visualización, nosotros podríamos dejar una cubeta muy extensa y al final el resultado de la prótesis no va a ser el adecuado. Como les decía, muy buena iluminación y vamos a tener que poner al paciente en una posición que nos permita poder observar bien. En este caso, para yo poder hacer esta observación, si el paciente está acostado y estoy a las 12, yo puedo traccionar el labio y si se fijan es bastante la tracción. Voy a poder traccionar el labio y observar esto directamente sin necesidad de retractores. A la hora de que nosotros estemos haciendo el recorte muscular dinámico y probemos las cubetas, tanto superior como inferior, el paciente también debe realizar movimientos. Por ejemplo, el movimiento que se realiza con la lengua, donde el paciente saca la lengua, pone la lengua sobre el mango de nuestra cubeta y la mueve de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de manera que la cubeta no se desplace totalmente. No tenemos ahorita una retención total de la cubeta, pero sí deberíamos de encontrar una cierta retención. De manera que a menos que el paciente haga movimientos muy fuertes y muy bruscos, sí se levante completamente. Probablemente se mueva, pero no se va a desplazar 100%. Si esto sucede, que se desplaza totalmente, empezamos a evaluar
qué tan largo es el faldón de nuestra cubeta y hacemos estos recortes. Como pueden ver aquí en esta imagen, hay un reborde muy delgado en la zona de, digámoslo así, anteroinferior, y esta zona debe ser recortada porque la paciente está desplazándolo, porque si se fijan, aquí encontramos prácticamente 3 frenillos que nos están haciendo que se desplace. Entonces, aquí hay una pequeña muesca a la izquierda donde se están liberando y haciendo los espacios para estos frenillos. ¿Cómo determinar si ya realizaron un correcto recorte muscular? Porque, repito, estaban haciendo las pruebas y haciendo desgastes. En el modelo superior se espera que tenga una retención y una estabilidad. En la zona posterior, esta retención va a llegar hasta la línea vibrante del paladar. Entonces, aquí hay una imagen muy, muy bonita que realmente habla de qué tan acuciosa tiene que ser nuestra observación. Bueno, definir cuál es la línea vibrátil del paladar puede ser un poco complicado porque nosotros tenemos que desarrollar esta visión y poder comprender, bueno, esto es paladar blando, esto es paladar duro. Tenemos que palpar la anatomía y ser muy observadores, tenemos que tener muy buena iluminación y lo que ven en esta imagen es un muy buen espejo. En este momento ya se hace muy necesario al nivel de su carrera poder ir obteniendo espejos de diagnóstico, un espejo número 5, pero que el espejo tenga una mejor calidad para que no se empañe tan rápido, que no nos dé doble imagen y que podamos tener con claridad esas zonas. Estos espejos, solo para contarles, pueden ser espejos de rodio, hay espejos de otros materiales, pero en general vale la pena tener dentro de su arsenal de instrumentos al menos un espejo de estos, que lo vamos a guardar, no lo vamos a ocupar todos los días para las clínicas de la facultad, pero vale la pena tenerlo para situaciones como esta, donde necesitamos una muy buena calidad de imagen y la zona posterior del paladar es difícil de accesar. Como les decía, vamos a desarrollar una visión más acuciosa, vamos a palpar, vamos a ser muy observadores y esta es una técnica que se realiza marcando con un lápiz bicolor, en este caso, el lápiz se humedece y se marca donde al palpar y observar se ha definido que ahí está la línea vibrátil del paladar. Al obtener nosotros esta marca, colocar la cubeta, vemos con el espejo que sí estamos en la zona deseada. ¿Cómo determinamos que se ha realizado el recorte en la cubeta inferior? Bueno, aquí vamos a observar estabilidad al ejercer presión sobre la cubeta. Lo que les decía anteriormente, el paciente levanta la lengua, la mueve y va a haber un movimiento leve, no un desplazamiento completo. Vamos a poder observar que si ponemos los 2 dedos pulgares a nivel de primera premolar, por un promedio, ¿verdad? Esa zona a nivel de primera premolar, nosotros hacemos una leve presión, como un colchón, vamos a sentir por el tejido blando remanente que tenemos y el reborde residual. Vamos a hacer una pequeña presión y la cubeta, como estamos haciendo presión en el sector anterior inferior, si se desplaza del sector posterior es porque tenemos que seguir con el recorte muscular. Si se levanta del sector posterior, pero si la cubeta se mantiene bastante estable, quiere decir que hasta ahí estamos llegando bien con el recorte muscular. Además, nuestro paciente nos manifiesta que no es molesto mantenerla dentro de la boca. El sellado periférico. Esta es la siguiente fase. Ya cuando terminamos, nuestras 2 cubetas están muy bien. Vamos a realizar el sellado periférico. Primero que nada, sellado es porque nosotros vamos a buscar que no ingrese aire. Eso es lo más importante que quiero que tengan claro. Periférico, su nombre lo dice, a todo el contorno, ¿verdad? Cubeta inferior y cubeta superior. Para adaptar con ligera presión el borde de las cubetas individuales a la mucosa, vamos a modelar alrededor de la cubeta, ¿verdad? Con ayuda de Godiva. ¿Qué es la Godiva? La Godiva es un material termoplástico
Y la idea es que vamos a modelar las inserciones musculares y frenillos y áreas linguales, ¿verdad? En el sector inferior, con las que se pone en contacto la cubeta. La idea es delimitar hasta dónde va a ser la máxima extensión de nuestra prótesis, ya procesada al final. Entonces, este paso define, pero muy claramente, hasta dónde va a llegar la prótesis cuando esté terminada. Este paso es un paso muy importante que puede realizarse con varios materiales. Como escuela, la Facultad de Odontología, el área de restaurativa, basado en la documentación, basado en los autores, en el material de respaldo, en nuestra bibliografía, definimos como escuela seguir el protocolo de realizar el sellado periférico con Godiva. Entonces, yo les decía que la Godiva es un material termoplástico que tiene cera, que tiene otros componentes, que pierde su rigidez al estar en contacto con temperatura porque se flamea, y de esta manera vamos a lograr hacer una impresión con un material termoplástico. Si nosotros hacemos bien todo este proceso, el paciente al final, cuando ya esté su prótesis terminada, él va a poder retirar la prótesis con esfuerzo. Eso es en resumen. Nosotros queremos que la prótesis se mantenga en boca y el paciente pueda hablar y no se desplace. Que el paciente pueda comer y no se desplace. Hay casos donde tenemos muy poco hueso residual y realmente la estabilidad y la retención de la prótesis se hacen muy complicadas. Pero en la mayoría de casos, si vamos a hablarlo así como un estándar, ¿verdad? Si la prótesis ha sido muy bien diseñada, el paciente va a tener que ingresar sus dedos y hacer ciertos movimientos y una cierta tensión para jalarla para que se remueva. No va a ser muy fácil retirarla. Esto quiere decir que hicimos un gran trabajo en el sellado periférico. Y este es nuestro objetivo al final, que no se salga tan rápidamente la prótesis, que el paciente no la pueda sacar con mucha facilidad. Vamos a definir qué es el sellado periférico y lo vamos a definir para prótesis completa como una unión lo más hermética lograda entre el margen vestibular posterior y lingual de la base de la prótesis, entre la base de la prótesis y los tejidos orales que rodean los procesos alveolares remanentes y mandibulares. Aquí hay una imagen realmente muy sencilla, pero muy clara de cómo es que está funcionando este sellado periférico. Creo que alguna vez han ustedes visto estos ganchos que vienen con una ventosa. Pues resulta que tenemos una pared y tenemos la ventosa. Al hacer nosotros presión sobre la ventosa, vamos a obtener que la ventosa saca todo el aire que está ahí y se da un sellado en toda la periferia, de manera que el gancho puede resistir cierto peso. Vamos a decirle así solamente, cierto peso. Sabemos que no podemos agregar un peso muy grande porque se va a romper el sellado y se va a caer. Entonces, pero hay un cierto peso que pueden resistir. ¿Cómo se remueve esto de la pared? Simplemente ponen su dedo acá alrededor, levantan, permiten el paso del aire, se rompe el sellado periférico y el gancho se remueve fácilmente de la pared. Entonces, este es un concepto muy fácil de entender de cómo funciona el sellado periférico. Ahora, no sé si ustedes han sido observadores o tienen idea de que estos ganchos, si la platina de silicona está húmeda con una gotita de agua, se adhieren más fácilmente a la cerámica del baño, por ejemplo. Se adhiere más fácilmente porque esa película, esa gota de agua, nos ayuda a generar esa retención. De la misma manera, la saliva de nuestro paciente nos sirve para poder mantener esa retención dentro de la boca.
es aquí donde nosotros es muy importante que hayamos hecho un buen diagnóstico inicial definiendo qué tipo de saliva tenía nuestro paciente. Si era una saliva muy viscosa, muy cerosa, y vamos a decir, bueno, es muy factible esta retención porque mi paciente tiene saliva. Hay pacientes que no tienen una cantidad de saliva adecuada, eso ya se platicó, pero vale la pena decirlo en este momento. Y los pacientes que, por ejemplo, toman ciertos medicamentos, tienen serostomía, no tienen una buena cantidad de saliva o una buena calidad de saliva, eso podría ir en detrimento de la retención de la prótesis. Entonces, si tenemos un paciente con una situación de serostomía y no hemos realizado un buen sellado periférico, no tenemos retención de la prótesis. Tenemos que ser muy acuciosos en realizar este paso de la prótesis. En la parte posterior, nosotros vamos a realizar el sellado posterior. Repito, ya lo platicamos, una técnica es marcar la línea para poderlo identificar porque tenemos que localizarlo exactamente. ¿Dónde se encuentra? 2 milímetros posterior de las foveolas palatinas. El asunto es que no siempre son 100% identificables. Las foveolas palatinas en algunos pacientes son bien notorias y en unos es más difícil. Por eso es que una imagen fotográfica, la iluminación y el espejo nos tienen que ayudar. Vamos a localizar exactamente esta zona y vamos a definir el límite posterior de la cubeta. Este sería el límite distal de la prótesis del maxilar y también lo vamos a hacer permitiendo el sellado palatino posterior. Cuando diseñamos la cubeta, marcamos dos líneas. Si recuerdan, una línea recta que va del surco amular al surco amular, que es la línea máxima de la extensión de la cubeta individual. Esto es muy importante. Dibujamos dos líneas, una línea recta de surco amular a surco amular y me definía el límite posterior de la cubeta individual. Pero ahorita estamos definiendo hasta dónde va a llegar la base de la prótesis. Entonces, acá la línea cambia y se convierte en una línea curva. Como pueden ver en la imagen, encontramos una línea curva. Entonces, esto va a ser la parte posterior, el límite posterior de la cubeta base de la prótesis. Aquí tenemos una imagen de un modelo donde nosotros, si no tuvimos el detalle de hacer un excelente vaciado, vamos a encontrar probablemente burbujas, probablemente perdimos información al no hacer un buen mezclado de yeso y no podemos observar las foveolas palatinas. Entonces, ¿qué pasó? En este paso nos damos cuenta que si hubiésemos realizado una muy buena impresión o un muy buen vaciado, todo iría acorde a lo necesario, pero a lo mejor acá nos damos cuenta que tenemos que regresar un par de pasos atrás para poder definir ciertas zonas de la anatomía o identificarlas primero en el yeso y después en el paciente. En general, la técnica para poder observar y definir dónde está la línea es primero solicitándole al paciente, bueno, que esté acostado con su cabeza hacia atrás, ¿verdad? Y nosotros podemos movernos de nuestra ubicación de las 12 y estar frente al paciente o a un lado del paciente a las 3 o a las 9 y solicitarle al paciente que diga la letra A de forma continuada. O sea, va a decir a, produciendo la vibración del paladar blando. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Que el paladar blando se mueve y se pone más vertical. Ahí es donde empezamos a definir, bueno, hasta acá llega el paladar duro y luego sigue el paladar blando. Hay una maniobra que está definida por Valsalva que se define al paciente, se pide al paciente que sople por la nariz y que a la vez cierre la boca. Luego se le pide que abre la boca, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver cómo este paladar se mueve. Este es un poquito más difícil de comprender, así en un video tendríamos que hacerlo con un paciente para que ustedes puedan observar bien cómo se ven. Pero en general lo que mejor funciona es cambiar a la posición de paciente dentro del sillón dental y decirle que saque la lengua, que diga A, por varias veces, ¿verdad? Sacando la lengua
y vamos a ir definiendo ahí donde está el paladar. Funciona también hacer un tacto, funciona tocar, pero esto puede producir el reflejo nauseoso de inmediato, o sea, esto es muy posible. Pero de esta manera es como nosotros vamos a ir identificando dónde está el paladar duro y dónde finaliza. Y esa es la zona vibrátil. El postam o sellado posterior en la mandíbula está dado por el rafé pterigomandibular. En esta zona, si ustedes ubican posterior a las 6, las 7, nosotros vamos a encontrar una elevación de tejido blando, pero a un lado nosotros encontramos un surco. Entonces, la idea es poder encontrar el centro de esa elevación y ese es el rafé pterigomandibular. Hasta ahí debe ser la parte más extensa donde debe llegar la cubeta. Este recorte desde el borde posterior de la escotadura molar hacia abajo al ápice de la almohadilla retromolar es literalmente donde se define el borde más posterior de la cubeta. Entonces, nosotros estamos hablando que esta zona que está aquí, la almohadilla de retromolar, va a ser la zona máxima donde nosotros podemos llevar la cubeta. ¿Qué pasa si nuestra impresión no tomó bien esta zona, no la pudo capturar? Nuestra cubeta no llega hasta ahí. No vamos a poder tomar entonces la impresión definitiva porque tenemos una cubeta corta. Tendríamos que regresar a el primer paso, que es una cubeta de diagnóstico, una impresión de diagnóstico. Materiales e instrumentos. Bueno, aquí está la famosa Godiva. Este material no se reconoce mucho hasta que estamos en esta cátedra, porque no tiene muchos usos dentro de otras cátedras. Sí, en restaurativa nos puede ayudar muchísimo la Godiva para hacer el montaje en oclusor y articulador, pero en general es un material para prótesis completa, digámoslo, reconocido principalmente. Vamos a ocupar Godiva y es importante que vean que viene en colores. La Godiva, según su punto de fusión, para identificarla, viene en colores: azul, verde o roja. Vamos a ocupar, por supuesto, nuestra cubeta, que ya está con las características definidas. Un mechero con alcohol de 90, aclarando que tenga suficiente mecha, que tenga una muy buena base de soporte, porque tenemos que evitar accidentes. Si es un mechero corto que no tenga una buena base, se puede mover. Nosotros descubrimos que es muy importante poder tener un mechero que nos dé otra función más extra, aparte de este mechero, y es la posibilidad de flamear. Eso lo definimos con el mechero plástico, que tiene unas pelotitas como chibolas de vidrio. Entonces ese mechero plástico permite hacer el flameado. Por eso es que se recomienda ese tipo de mechero. Sin embargo, este mechero también es funcional porque tiene una base ancha. Es un mechero seguro. Por supuesto, el encendedor. Vamos a necesitar, en esta imagen, ustedes pueden observar un aparato que les comento. Esto es un aparato que se llama baño de María. Esto lo que es una pequeña cocinita térmica que tiene una base de aluminio donde se coloca agua, pero el agua no está en contacto directo con la resistencia. No es como una cacerola y una cocina, no. Esto es una resistencia y sobre esto ustedes ponen el agua sobre este depósito metálico, ponen el agua, pero el agua no está directamente en contacto con la resistencia. Entonces ustedes lo que tienen es agua caliente, ¿sí? Es un depósito con agua caliente. En la facultad hay un par de estos, pero también funcionan en algunos casos y yo soy del parecer, ¿verdad? En que estas cosas deberíamos tenerlas cada uno, porque esto lo vamos a ocupar para introducir nuestra cubeta en el agua caliente
en el paciente, luego regresamos al agua caliente al paciente, entonces nosotros podríamos estar haciendo una contaminación cruzada si esto no está completamente esterilizado. Entonces, en la facultad sí hay, les aclaro que tienen que pedir apoyo en la instructoría para poderlo utilizar, pero debe de ir esterilizado este depósito metálico porque ahí entra y sale la cubeta de la boca del paciente hacia el agua. Vamos a ocupar vaselina, las espátulas que ya se les habían pedido. Aquí hay un lecrón que también es bastante útil. Mango, bisturí número 15 y la espátula 7 que ya lo habíamos hablado. La Godiva es un material termoplástico de baja fusión, no es elástico, por lo tanto se deforma y mantiene su forma. Un material elástico, un elástico, ustedes saben, se deforma y regresa a su forma original. Este material no. Lo calentamos, formamos la anatomía que necesitamos, se enfría, se pone rígido y se pone muy, muy rígido. Por lo tanto, el material se fractura después si no se trata con cuidado. La Godiva es un material termoplástico, o sea que a temperatura ambiente está sólido. Lo que les decía, cuando se enfría, se pone sólido. Y si lo volvemos a calentar, se va a poner nuevamente fluido. Las ventajas de utilizar Godiva en la técnica que la facultad como escuela enseña a los pacientes, a los estudiantes. Bueno, primero que no es tóxico, no hace muco con presión, porque la maleabilidad que tiene este material permite utilizarlo en la boca del paciente, poder hacer los movimientos, como les decía, tensionar carrillos, tensionar labios y no hacer presión sobre los tejidos. Entonces permite copiar la información que les decía, frenillos, inserciones musculares. No tiene ningún olor ni sabor. Sin embargo, tenemos el factor térmico. Y dentro de las desventajas, aparte de ese factor térmico, porque lo vamos a ocupar mientras se encuentre con temperatura, ¿verdad? Sí lo vamos a ocupar cuando esté caliente. Dentro de las desventajas, vamos a hablar de que tiene pobre estabilidad dimensional y por eso les decía que se puede fracturar. Reproduce poco los detalles, sin embargo, esto quizás tendríamos que hablarlo, depende de la calidad de la Godiva y de la técnica que está utilizando el clínico para manejarla, porque podría copiar los detalles de una muy buena manera, pero sí tiene que ver, como les decía, con la calidad de la Godiva, qué tanto se calentó el material, la habilidad del clínico que va teniendo con el tiempo y el uso. Y desventaja también es que posee un alto coeficiente de expansión térmica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Godiva se va a deformar en el tiempo. Tiene que hacerse el vaciado lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, nuestra impresión no puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tratar de vaciarla lo más pronto posible porque vivimos en un clima bastante variable y ciertas zonas del día y zonas de nuestro país tienen un calor bastante intenso, 35 grados más. En Oriente hemos llegado a más de 40. Entonces, si la temperatura puede afectar este material, echamos a perder nuestro sellado periférico que hemos logrado utilizando la Godiva. Consejos para poder realizar este sellado periférico. No vamos a eliminar la cera de alivio ni espaciadora. Estamos claros que la cubeta debe tener la cera dentro de ella y debemos observar los topes císticos. Vamos a conectar el calentador de agua, al que yo les decía, baño de María, ¿verdad? Desde el inicio de nuestra cita, porque se tarda en llegar a la temperatura. Este baño de María no llega a 100 grados, por lo tanto no va a hervir el agua, no va a estar en un punto de ebullición. Entonces, con la cantidad de agua que ustedes coloquen, eso se mantiene conectado y la temperatura va a ser constante.
Entonces, pero se tarda porque es una resistencia muy pequeña porque no pretende que suba la temperatura hasta que esté hirviendo el agua. Entonces sí tienen que conectarlo con suficiente tiempo de antelación, por lo menos 20 minutos. Vamos a introducir la cubeta en el calentador para que la cera de alivio se ablande. Luego la vamos a sentar sobre los rebordes para asegurar esta estabilidad. Nosotros vamos a colocar la godiva alrededor de la cubeta y vamos a meterla en el calentador. Esto va a hacer que se ponga más blanda y luego la llevamos a boca. Nos vamos a asegurar que la cubeta esté seca antes de colocar la godiva. Esto va a evitar que se desprenda. Aquí es donde dentro de los materiales quizás vale la pena que pongamos que necesitamos mucho papel toalla porque vamos a ocupar bastante agua y necesitamos estar metiendo la cubeta, secar, meter en boca del paciente, llevar otra vez al calentador de agua, secar. O sea, es como un ritmo de trabajo donde vamos a entrar y salir del calentador de agua. Necesitamos mucho papel toalla. Yo le agregaría a la lista. Vamos a practicar los movimientos previamente con el paciente y eso ya se los hablaba, que tenemos que hablar mucho, explicarle a detalle qué es lo que vamos a hacer para que el paciente nos colabore y comprenda. Es muy importante que el paciente llegue a un punto de relajación con sus músculos. Si él está tenso y no nos permite poder hacer los movimientos con suavidad, entonces él va a tener contracción muscular. Esto va a ser realmente muy complicado. Desde introducir la cubeta en la boca va a ser complicado porque él no va a estar con el tejido flexible, sino que va a estar rígido. Entonces sí tenemos que hablar mucho con el paciente. Vamos a practicar los movimientos musculares junto con el paciente. Se repite, aquí se repite. Ok, técnicas de sellado por sectores. Esto, como les repito, es lo que la Facultad de Odontología de nuestra universidad y el área de restaurativa ha definido como la técnica para poder hacer la educación a nuestros estudiantes, sobre todo porque es la primera vez que ustedes realizan esto. ¿Cómo es esta técnica? En el maxilar superior vamos a ir por sectores y empezamos siempre de posterior hacia la zona anterior. Vamos a ir dibujando zonas hasta llegar al frenillo central. Quiere decir que por cada color que ustedes ven aquí, esa cubeta entró y salió de la boca del paciente y entró y salió del baño de María o del calentador de agua. Cuando esto está perfectamente realizado, entonces hasta entonces vamos a realizar la parte posterior. ¿Qué pasa si en este momento nos damos cuenta que esta zona no la colocamos de una manera adecuada? ¿Se puede retirar? Sí. Sí está tibio, si tiene temperatura, está un poco blanda y podemos ocupar una espátula número 7 o una espátula 31. Retiramos esa zona o retiramos toda la zona. Y vamos a iniciar desde cero, otra vez colocando la primera parte posterior, una zona anterior de un cuadrante, nos vamos al otro lado, zona posterior, la zona anterior de ese cuadrante. Ustedes van a ir viendo si han copiado todos los frenillos, si está bien delimitado el fondo del vestíbulo, si contamos los frenillos, eso es muy fácil. Tenemos un paciente con 3 frenillos, tienen que estar registrados aquí los 3 frenillos. Tenemos un paciente que tiene 5 frenillos, porque ya lo tenemos en imágenes, porque lo veo en la boca del paciente, tiene que estar acá dentro del sellado. Ok, definimos que ahora está muy bien realizado, hasta entonces hacemos el posterior. Hasta entonces colocamos la cera en la parte posterior y vamos hacia la boca, lo colocamos, como repito, va tibio, ¿verdad? Porque hemos colocado la godiva, vamos al calentador de agua, está tibio, mantenemos dentro de la boca y el paciente hace lo que platicamos, ¿verdad? El paciente se tapa la nariz, succiona los dedos para hacer un movimiento de la zona vibrátil o dice, o también lo hace varias veces,
la letra A consecutivo A para que se produzca la vibración del paladar blando y le pedimos al paciente que saque la lengua, lo cambiamos de posición, lo sentamos para que el paladar esté en una posición más vertical y todas estas maniobras que ya vimos son para poder copiar en este momento con la Godiva la zona posterior para poder definir la zona vibrátil. Abajo, en la zona mandibular, vamos a ir colocando en la parte interna y externa de la cubeta al mismo tiempo, pero siempre desde el sector posterior hacia el anterior. Vamos a ir poniendo en las zonas de molares, zona lingual y vestibular, zona de premolares, lingual y vestibular. Vamos al otro cuadrante hasta que llegamos a la línea media. Entonces, ¿por qué hay 4 colores? Porque son 4 partes, 4 momentos. ¿Qué pasa si no logramos copiar muy bien un frenillo o se despegó la Godiva o se ve una burbuja? Nuevamente calentamos, eliminamos la Godiva por completo y empezamos desde el principio. Porque nos damos cuenta que hay algo que no está bien, tenemos que retirar y empezar de nuevo lentamente. Colocamos Godiva, lingual y vestibular en zona posterior, luego lo hacemos en el sector anterior, vamos al otro cuadrante y hasta que estamos seguros que tenemos la información del fondo del vestíbulo, vamos a colocar el sellado posterior, que es alrededor de la almohadilla retromolar, ¿verdad? Entonces, hasta entonces vamos a hacer esta zona posterior. Así se ven las cubetas cuando ya tienen la Godiva colocada. Aquí se ha ido poniendo en ese orden y al final el sellado posterior. En el inferior igual, por zonas. Y al mismo tiempo se pone sobre las almohadillas retromolares para realizar el sellado posterior. En este caso, es muy importante que ustedes comprendan qué tan maleable es el material. La Godiva viene, bueno, realmente hoy sí en los depósitos dentales se encuentra en barra en el 99% de los casos, pero hay algunos depósitos dentales que también tienen unas láminas de Godiva. Vamos a ocupar la barra, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. La barra es más fácil para que ustedes la usen. La Godiva se flamea y se espera que la temperatura entre a la Godiva y empiece a ponerse plástica por la acción de la temperatura. Vamos a poner sobre el borde de la cubeta, ese borde que en la parte externa no tiene más nada y en la parte interna tiene el espacio que ya habíamos definido para ella. Si se fijan, llegamos como a la zona de premolares, colocamos la Godiva, vamos a poner vaselina en nuestros dedos y podemos darle una cierta adaptación, podemos palparla sin que se nos pegue los guantes porque tenemos vaselina. Lo llevamos al calentador de agua y luego a la boca. Se flamea si necesita porque se empieza a poner rígido. A veces si hay aire acondicionado, muy rápidamente se empieza a poner rígido. Se puede flamear nuevamente. Como les decía, si tenemos vaselina, acá se ve en el guante brilloso porque sí tiene vaselina. Y se toca la Godiva, se amolda, se adapta, se puede volver a flamear. O sea, podemos estar en ese proceso, tomarnos un tiempito, luego llevarlo al baño de María y este es el que tenemos en la facultad. Este es el calentador de agua y estas gotas que ustedes ven acá es porque se está entrando y saliendo y se chorrea, se gotea. Llevamos la Godiva a la boca del paciente y empezamos a hacer las maniobras de para copiar los frenillos y las inserciones musculares. Aquí ya el paciente ya tiene claro todo porque el material va tibio. No podemos poner en ese momento, no nos podemos poner a explicarle qué es lo que vamos a hacer. El paciente ya lo sabe. Le explicamos que va con cierta temperatura. Le explicamos que no es una temperatura mayor de lo que lleva la comida porque no vamos a causar una iatrogenia. Tenemos que explicarle al paciente muy bien eso porque para él es un choque térmico de repente sentir algo muy caliente dentro de la boca. Entonces vamos a explicarle. Tenemos unos segundos para poder realizar esta maniobra, copiar la información y la Godiva se vuelve rígida.
Entonces, esos segundos que tenemos, esta ventana de tiempo, producto de la termoplasticidad del material, la vamos a saber utilizar muy bien. Cuando sacamos la cubeta, nosotros vamos a encontrar que copiamos la información que necesitábamos, el fondo del vestíbulo y la zona perteneciente al frenillo. Si esta información no viene bien, si hay burbujas, si viene cortada, lo quitamos, lo removemos y empezamos de nuevo. Vamos siguiendo la imagen acá en verde. Ahora, si todo estaba bien, vamos a realizar la zona del sector anterior. Colocamos Godiva nuevamente. Como les digo, repito, tienen vaselina en los dedos. Si no, en la Godiva se peguen sus guantes y solución, quitar esa Godiva, cambiar los guantes. Colocamos la Godiva en el sector anterior, partiendo de donde se finalizó la última porción hacia el centro, el frenillo medio central. Lo adaptamos nuevamente, baño de María, lo llevamos a boca del paciente. Tenemos que estar observando muy bien dónde estamos porque vamos a empezar a traccionar el labio, a hacer movimientos izquierda, derecha y hacia adelante de la boca del paciente. Esta es una técnica muy bonita porque nosotros estamos a las 12, estamos atrás del paciente. En este momento, para poder introducir la cubeta, generalmente el baño de María está a un lado y estamos moviéndonos mucho, probablemente estemos a las 9 para hacer esta técnica y luego tenemos que regresar rápidamente a las 12 del paciente, estar en la posición atrás de la cabeza del paciente para poder colocar muy bien la cubeta, asentarla sobre el paladar y poder traccionar el labio hacia abajo, porque necesitamos que el frenillo que esté en el centro quede muy marcado dentro de la Godiva. La Godiva tiene la plasticidad y el frenillo, cuando nosotros jalemos el labio hacia abajo, va a marcar y va a dejar ahí su huella. Aquí está la imagen muy bonita de cómo quedó la huella del frenillo al haber realizado esa maniobra haciendo presión sobre el labio del paciente. Bueno, sucesivamente vamos a ir capturando el cuadrante que está al otro lado, ¿verdad? Y vamos a ir obteniendo, como yo les decía, ya contamos cuántos frenillos había y nos damos cuenta que aquí tenemos un frenillo, 2, 3, 4. Habían 4 frenillos, lo identificamos en boca, lo encontramos en la impresión. Hacemos la zona del sellado posterior y la imagen que ustedes obtienen no es como esta. No es elevada, es plana, porque el paladar, la interfaz entre paladar duro y blando es plana. No esperen encontrar una zona gruesa, sino que van a encontrar una zona delgada. En la parte inferior vamos a realizar el sellado. Como lo hablábamos, siempre en la secuencia por sectores, pero aquí va al mismo tiempo lingual y vestibular. Entonces, los movimientos que nuestro paciente va a realizar es sacar la lengua, ponerla sobre el mango de la cubeta, mover izquierda y derecha y nosotros vamos a mantener con nuestros dedos la cubeta en su posición mientras el paciente está realizando estos movimientos para que sean copiados. Lo que estamos aquí es obteniendo una impresión, ¿verdad? Estamos obteniendo una huella para que quede dentro del material. Aquí es donde el paciente está realizando esos movimientos y la cubeta no se desplaza, tiene una cierta retención y va obteniendo la retención en la medida en que nosotros terminamos el sellado periférico. Ustedes van a identificar muy bien que se ha obtenido una retención cuando finalicen el sellado. Entonces, así se miran, ¿verdad? Al final las cubetas, la Godiva ha respetado la zona que ya habíamos definido, que era para colocar este material. Entonces, cuando nosotros hemos realizado muy bien este paso del sellado periférico, ¿qué sigue? ¿Qué hay después de haber realizado esto? La impresión definitiva. En este momento ustedes en el borde tienen muy definido hasta dónde están los frenillos y las inserciones musculares. Vamos a poder colocar el material de impresión definitiva y tener ese registro para la prótesis. Aquí hay una técnica que es un vaciado particular, esto se llama encajonado.
el vaciado de esta impresión no se hace típicamente como las impresiones de alginato o las impresiones de silicona. Tiene sus características y se realiza un encajonado previo al vaciado. Bueno, esto sería el siguiente paso. A esto vamos con la siguiente clase, pero quiero que vayan comprendiendo cómo es que se sigue la secuencia de la confección de prótesis completa. Voy a salir de presentar y regreso con ustedes. Creo que tengo un par de estudiantes en línea. ¿Hay alguien que tenga dudas? Bueno, voy a finalizar entonces la grabación agradeciéndoles por su tiempo y motivándoles siempre a que conversen con sus compañeros para que ellos puedan accesar lo más pronto posible a estas clases y así las puedan ver más de una vez. Si no hay algún comentario o dudas. Ok, doy por finalizada la clase, voy a parar la grabación, es un gusto saludarles. Vamos a finalizar. Ay, 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 no me sale la opción de finalizar. Bueno, la grabación finalizará cuando se retiren del aula. Entonces, los invito a poderse retirar para poder finalizar la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buen día.